¿Habéis hecho dibujos de la luna nunca? No, con lo fácil que Si no, es que yo soy un desastre haciéndolos. Mis dibujos son... bueno, pero es un concepto, si es la intención, es hacer un concepto. Entonces, últimamente lo hago con trampa, y es que llevo una plantilla con elipses, pero en su sitio. Sí, y luego va dando la separar, eso no es pero es que si no, los tamaños nunca, jamás he conseguido cuadrarlos en su sitio. Siempre que pinto una elipse, lo que estoy pintando está mucho más abajo, está mucho más arriba de donde debería. Entonces te produce una desazón tremenda, ¿no? El encajar, que se llama encajar el dibujo, el primer paso que es encajarlo es delicadito. Bueno, pues me han dicho por aquí Pedro que empiece. ¿Empiezo, Pedro? Sí, Jorge, empieza. Vale. Pedro. Pedro, tienes que poner el chisme en masa o vaya. El vídeo, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues para los que no me conozcáis, yo soy Jorge Arranz. Soy el coordinador, uno de los dos coordinadores del grupo de iniciación a la observación, IO, y por lo tanto nos dedicamos a eso, a observar, que es una cosita que a todos decimos que nos gusta, pero luego yo no veo a mucha gente por ahí por delante. La charla se llama Dibuja más, verás más, porque de eso va. No va tanto de enseñaros cómo dibujar, sino de que os animéis a dibujar, porque subiréis bastante en vuestra capacidad de observación. Este cable sigue sabiendo una cosa. Bueno, os cuento un poquito ahí el grupo IO y los motivos que tengo yo en el grupo IO para hablar de dibujo y no ponerme a hablar de fotos y de cosas así. Porque, ¿qué queréis que os diga? Los que miramos por un ocular de un telescopio somos una panda de antiguos. Vamos como con 100 años de retraso, porque hace más de 100 años que en los telescopios de los profesionales no hay oculares, hay placas. Hay elementos fotosensibles que registran lo que llega allí, que lo hacen muchísimo mejor que el ojo, que luego te lo puedes llevar a una mesa bien iluminada y ponerte a comparar una con otra. Entonces, el ocular, no, si alguien nos intenta vender un ocular de profesional, os está vendiendo una burra colorada, porque no hay oculares de profesional, son todos de aficionados. A no ser que sea una antigüedad de más de 100 años, los oculares son de aficionados, los de profesional no existen. Si aún así sois de los que os gusta mirar por un ocular, entonces, porque queréis verlo con vuestros ojos y queréis que ese fotón que ha viajado millones de años acabe estrellado contra tu retina y no acabe estrellado contra un dispositivo de carga electrónica, pues entonces os conviene dibujar, porque por varias razones. A ver si pasa esto. Bueno. Todos los grandes observadores, y observadores está en cursiva, porque los grandes observadores, los astrónomos de los que todo el mundo se acuerda del siglo XIX y por ahí eran observadores, de astrofísicos no tenían nada, han dejado sus observaciones en dibujos. Un tal Galileo, ese también Galileo, León, y un tal Messier, por ejemplo, hacen dibujitos, hacen dibujos. Unas veces son simples esquemas, como esos Saturnos tan difíciles de interpretar para el pobre Galileo, un mapa de estrellas de la zona del cinturón de Orión y M42 y todo eso, o tomas de ocular hechas a pie de telescopio. Luego las cartografías son otra cosa diferente. Las uranografías son cosas diferentes. Pero estos dibujos a pie de telescopio tienen mucho valor. Tanto para nosotros, para saber qué es realmente lo que vio Messier, y entonces poder decir, oye, no, que él nunca catalogó M110, el último del catálogo Messier moderno. Pero en ese dibujo salía, estaba ahí, no le puso nombre ni nada, y ahí se quedó. Y por eso se le añadió. Bueno, pues yo aquí os voy a hablar de esos dibujos hechos a pie de telescopio, que son los que nos ayudan a mejorar en nuestra capacidad de observación, sobre todo. No voy a contaros ni cómo hacer una ilustración para explicar cómo el proceso de explosión de una supernova, ni una de esas recreaciones de planetas extrasolares que tanto los que sacan cada 2 por 3 los de la NASA, siempre infografía, aerografía, lápices de colores y esas cosas. No, son dibujos hechos a pie de telescopio. ¿Para qué? Para contarme, para empezar yo a mí mismo qué es lo que vi. Y eso no es nada difícil. Son puntos. Si no nos metemos ni en planeta ni en luna, son puntos y borrones. Y hacer puntos y borrones es muy sencillo. No es difícil sacarle parecido. No es conseguir un objetivo,
dibujo de esos para ponerlo así en un marquito en casa y decir, joder, oye, no lo enseño a los amigos, mira qué bonito me ha quedado. No, es hacerse un cuaderno de campo. Es un cuaderno de campo para saber qué es lo que he observado y obligarme a observar lo que estoy dibujando. Yo no quiero desmerecer a la astrofotografía, grandes astrofotógrafos hay en esta agrupación. También la astrofotografía es que me da mucha pereza. Esto que os cuento es más personal, va de mi cabeza a mi papel directamente. Y desde luego es más económico. Y desde luego yo nunca voy a aspirar a hacer una foto como la del Hubble. Yo siempre digo, para hacer otra foto de la nebulosa de Orión ya estaba el Hubble, que las hace mejores y también lo pago yo. Así que un píxel o un píxel de esa foto es mío, que también lo pagan con mis impuestos. Pero sí puedo aspirar a hacer dibujos como los que hizo Messier y registros así y hacer seguimientos de la sombra lunar o de los satélites de Júpiter o de la rotación de Júpiter a base de dibujitos, sin más. ¿Para qué sirve dibujar? ¿Para qué sirve mirar por un telescopio? Yo eso no os lo voy a contar, para qué sirve mirar por un telescopio, yo lo sé, pero no os lo voy a contar. Eso yo creo que es una respuesta que cada uno tiene la suya. Y digo, oye, ¿y tú por qué estás mirando por el telescopio en vez de mirar la foto del día de la NASA ahí, el Apple, que es más bonita, que a fin de cuentas si estás en tu casa? Ya, pero yo estoy mirando por el telescopio y no me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué has subido a esa montaña? Pues para ver si adivino por qué estoy subiendo, yo qué sé. Bueno, ¿por qué te conviene dibujar si eres un observador astronómico? Pues primero para tener un registro de la observación. Es importante tener un registro de qué es lo que has visto, para si lo ves si te pones otra vez a mirar, para saber qué es lo que vas a hacer la próxima vez que salgas el mismo mes. Uy, esto me gustó, no me gustó, pues me debió gustar, porque le hice un dibujo, o no me quedé muy contento, vaya. Sobre todo, lo que tiene es que por más que se le repita a un observador de decir, no, es que hay que estar un buen rato pegado al ocular, muy pocos, pero muy pocos lo hacen. Noveles y veteranos, muy pocos lo hacen. No, mira esto tal, y ya se vuelven a quitar. Si tienes que dibujar, tienes que estar ahí con el ojo pegado un buen rato. Y cuando estás, a pesar de que todos lo sabemos, nos resistimos a hacerlo. Cuando estás con el ojo pegado un buen rato empiezas a ver más cosas, pero es que si te obligas a grabar esas cosas en tu cerebro para luego plasmarlas en un papel, porque no puedes ver, a no ser que tengas un ocular de estos raros de los de microscopía que ves el papel y lo que estás viendo a la vez, tienes que grabo aquí, pum, plasmo aquí, aunque sea un proceso rápido, pero solo ese gesto de me obligo a mirar, a buscar relaciones de distancias entre estrellas, relaciones de magnitudes, esas cosas, me hace que yo vea más de ese objeto. Yo puedo sacar una foto detalladísima de la nebulosa de Orión y tirarme 200 horas con el Photoshop haciéndole cosas y no darme cuenta de un detalle oscuro que tiene por ahí que si me hubiese puesto a dibujar hubiese sido lo primero que habría visto. ¿Por qué? Porque he estado empeñado en que si el enfoque es bueno, que si el no sé qué, que si los niveles y tal, que vale. Pero tú te has dado cuenta que esto hace así una forma como de ondita justo aquí, que pues si te hubieses puesto a dibujar sería lo primero que habrías visto. Entonces, te obligas también a conocer mejor tu equipo, a probar diferentes combinaciones de oculares, de filtros, diferentes encuadres. Pues mira, así parece que queda mejor, así me va a ser más fácil, así cojo más. Mira, y que no me había fijado que esto sigue por aquí, por un lado. A ver qué hago, pongo otro ocular más grande, pero entonces como me sube la pupila, pues pierdo lo que salía por un lado, a ver cómo me las compongo. Entonces, a fin de cuentas lo que se trata es de mejorar como observador. Tu habilidad crece mucho y crece muy deprisa. A nada que os pongáis, cuando os pongáis con el primer dibujo, aunque os salga un churro, garantizo que va a salir un churro el primero, a mí también. Y el segundo y el tercero también me salen mucho un churro. Tengo más hojas arrancadas de mi cuaderno que hojas con dibujos, ¿vale? Pero tu capacidad de observación crece muy, muy deprisa y entonces realmente ese dinero que has invertido en un telescopio, en unos oculares estupendos, te empiezas a dar cuenta de para qué sirve. O sea, la diferencia entre un ocular de 500 euros y un ocular de 150 euros, que tampoco es un mal ocular, la notas cuando te pones a dibujar. Mirando solo, pues yo creo que no la vas a notar, pero cuando te pones a dibujar dices, que se ven más cosas, es que es verdad que se ven más cosas. Es que se ven hasta el borde del campo las cosas bien definidas y el otro hacia el borde oscurece, el viñeteo, que se le llama. Entonces, tu habilidad como observador crece y el rendimiento que le sacas a tu equipo realmente lo disfrutas.
Y también, pues otra cosa que suele pasarnos del, jo, ¿y ahora qué hago en esto? Cuando ya llevas un tiempo en esto, ¿y ahora qué hago? Y digo, pues siempre tienes nuevos retos. Y digo, voy a volver a dibujarme M42, que la tengo listísima, pero me la voy a volver a dibujar. Porque hoy la noche está excepcionalmente bien, o porque fulano me ha dejado un filtro de raro por ahí de HBeta o yo que sé, a ver qué narices sale con el HBeta. ¿Vale? Entonces puedes volver a los mismos objetos una y otra vez, con diferentes configuraciones de equipo, con diferentes cielos, con el mismo equipo, y darte cuenta, como ya lo tenía dibujado y registrado, darte cuenta realmente de si tú has mejorado como observador, de si la noche es mejor, el sitio es mejor, o el ocular ha merecido la pena o no. ¿Qué necesitamos para dibujar? Esto ya se ha vuelto a poner verde. Pues para dibujar hacen falta pocas cosas, todas ellas muy obvias, pero como dibujamos en unas condiciones un poquito especiales, vamos a pararnos en casi todas. Vamos a hablar de la visión, de la mano, del papel, del lápiz y bueno, a lo mejor hablamos de cómo borrar. Pero bueno, yo pongo siempre interrogaciones porque borrar, que no sobra. Pero bueno. Un dibujo, lo pongo ahí, insistiré a lo largo de la charla, un dibujo es una toma de decisiones constante. Es ir tomando decisiones de qué hago, cómo lo hago, cuándo paro, a qué le doy énfasis, qué remarco, qué puedo vivir. La visión, pues ya sabéis, el proceso de adaptación a la oscuridad, no voy a volver sobre ese tema, pero aquí tenemos que llegar a un compromiso, porque tú tienes que ver qué es lo que estás dibujando sin quemarte el ojo, para que cuando pongas el ojo en el ocular sigas viendo el máximo de detalle posible y que luego hay trucos. El primero es dibujar en negativo, negro sobre blanco, como hemos dibujado todos toda la vida. Es mucho más fácil dibujar negro sobre blanco, que es más contrastado, que buscarte un cartón negro e ir pintando con un lápiz blanco, por ejemplo. Eso para empezar es más caro, el cartón negro no tiene el grano que tiene un papel y entonces es más impreciso y los lápices blancos pues no son realmente blancos y suelen ser grasos y son difíciles de manejar. Hombre, el otro gran dibujante, este señor dibuja mejor que yo. Y no hay fotos de dibujos suyos aquí, bueno, luego lo veremos. Entonces, ¿cómo veo lo que estoy dibujando? Con una linterna roja. ¿Cómo es la linterna roja? Yo recomiendo regulable de intensidad, como esa de Orión, que es tan universalmente conocida y que la vende, por ejemplo, en Alemania, así, muy baratita, con su pirita en el voltios y una velita que hace que brille más o que brille menos. Porque como antes de dibujar vas a estar un buen rato mirando lo que vas a dibujar, entre que decides cómo lo vas a colocar, con qué ocular y eso, luego cuando ya llevas un rato pegado al ocular descubres que realmente no necesitas tanta luz para iluminar tu papel y la puedes poner casi al mínimo y dibujar bien con ella. De todos modos, cuando dibujamos a oscuras, lo que os digo ahí abajo, e insistiré luego sobre ello, todos tendemos a cargar tintas, a apretar el lápiz más de la cuenta porque pensamos que no se ve y luego llegas a casa y dices, pues, está todo negro, negrísimo. No pasa nada siempre que cargues tintas por igual en todo el dibujo, no que cargues tintas en una parte del dibujo y en otra, cuando ya se te ha adaptado la visión, pues empiezas a apretar menos, porque entonces queda descompensado luego al final en intensidad el dibujo. Pero bueno, práctica, 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 como todo. Bueno, una linterna roja, me hablaba hace un momento aquí con Carmona, que estaba aquí, hablábamos sobre las linternas rojas que se ven por ahí. Bueno, pues una linterna roja debe dar la luz lo más, aparte de no ser muy intensa, que no es lo mismo el piloto de freno de un coche que una linterna roja de astrónomo de verdad, debe dar la luz lo más homogénea y bien repartida posible para poder trabajar con ella. Si la linterna te hace un punto brillante en el medio o hace aros alrededor, hay que hacerle un difusor. O sea, si tu linterna, espera, porque esto debería ser rojo y se ve verde. A ver qué pasa aquí, ¿vale? Vaya, pues sí que estamos bien. Bueno, olvidad vuestros conos sensibles a la linterna rojo. Estos cacharritos que tienen la clavija esa tan comprometida ahí, como el cable este rojo, porque no será de aquí, ¿verdad? Bueno, pues, por la camiseta. haceros a la idea de que el verde es rojo, pero la idea se entiende, ¿no? Eso es una linterna, pues tal y como viene así de barra, por ejemplo, si te coges estos que son muy baratitos, que te lo venden en el Decathlon para señalizar la bicicleta, están muy bien. A mí me gustan que vienen así con
con una carcasilla de caucho, y yo que tengo un telescopio, un Dobson así de estos de tubos abiertos, pues así en el tubo le engancho eso y tengo un piloto rojo ahí para siempre. Me sirve para buscar las cosas que se me caen, no me sirve para dibujar porque me hace esto, o sea, es directamente, esto es la lente que tiene el propio LED, el LED ya sabéis que es una lente del frente, pues hace eso, un punto brillante en el medio, aritos, trozos que se escapan por los lados y cosas así. Pero si a una linterna de estas, por ejemplo, que luego tenga encima una tapita plástico así, a ese plástico le pegas un trozo de esto, de Scott Magic, que es el celo invisible, ese en teoría, pues la luz cambia bastante. Te ilumina, hace un difusor. Otra manera es coger una lija al agua fina, por ejemplo, y darle un lijado al plástico y hace un difusor. Y entonces todos los aritos y esas cosas tan molestas desaparecen. Tienes la superficie trabajada iluminada por igual, voy a quitar esta cosa verde tan horrible, tienes la superficie de trabajo iluminada por igual y te es más fácil no equivocarte y cargar tintas en un lado del dibujo porque está poco iluminado y en el que está muy iluminado dejar las cosas muy flojas. Desde luego hay que evitar cansarse los ojos. Pues, ¿cómo? Por ejemplo, si dibujamos en visión monocular con el telescopio, pues usando un parche. Usar un parche. Si os da vergüenza usar el de pirata, estáis a oscuras, no os va a ver nadie, y el que vende no ha bajado con el pirata va muy bien. Pero os queréis ir muy finos, pues mira, os vais a una armería y os podéis comprar cualquier chorrada de esas que venden en las armerías para taparse un poco. Que se ponen así con la viserita y los hay con pantalla opal, con cartoncito, con un diafragma que se abre y se cierra, así que queda muy molón. Y bueno, y te ahorras eso. Además, otra cosa buena que esta parte de un ojo tiene que ver con lo de la adaptación a la oscuridad, aunque a mí, personalmente, para dibujar, no sé si es que mi cabeza funciona de una manera distinta, pero si veo las cosas con este ojo y luego intento dibujar con este otro, no me sale bien. ¿Sabes? Yo miro por el telescopio con el derecho, entonces dicen, si estás en una zona iluminada, pues el ojo bueno te lo tapas y luego enciendes la luz y pintas con el otro, pero a mí eso no me sale bien. Eso que dicen de observa con un ojo y usa cuando estás fuera del telescopio el otro. Achicharra solo uno, por ejemplo, achicharra al izquierdo y observa con el derecho. Pues a mí no me acaban de gustar los dibujos cuando hago eso, digo, algo se me pierde por el camino. No sé muy bien lo que es, aquí Tomás seguro que sabe lo que es y lo sabe explicar mejor que yo. Pero ¿qué pasa? No, bueno, lo que pasa es que la estructura visual, o sea, la producina que estás generando cuando tienes el ojo tapado, hace que veas dos contrastes diferentes. Entonces, no, pero es que me pasa también algo de que como que la imagen no me casa, debe ser algo de aquí dentro. No, sí, también. Bueno, si estáis dibujando con binoculares, pues evitar la postura, forzar de cuello, y también para el telescopio, el prisma, los que usáis telescopios de los que se mira por detrás, está para eso y se puede girar. Los binoculares, si dibujas con prismáticos, pues aquí estuvo hace año y pico Carreira explicándonos el invento de los prismáticos que miras para abajo y ves lo que está arriba. El ser humano, lo siento queridos astrónomos, pero no está diseñado para mirar el cielo, está diseñado para mirar el suelo. Lo que tenemos que comer está ahí abajo, a nosotros no nos casan las árboles. Entonces los músculos del cuello son para mirar hacia abajo, hacia arriba no. Entonces haz un invento para que mirando hacia abajo veas lo que es arriba. Por ejemplo, un telescopio o el invento ese de poner los prismáticos. Si te empieza a doler el cuello, apapa y vamos. Esa mano verde azul, aunque se vea verde, es mía, podéis ver que no se puede ver. Bueno, todo el mundo tiene una mano más hábil que la otra. Digo, evidentemente, pues no es tan evidente, porque yo conozco gente que ha descubierto que dibuja mejor con la mano izquierda porque le han engañado toda su vida haciéndole dibujar con la derecha. Hasta que un día le coges y dices, coge la haz palote, ahora hazlo con la otra mano. ¿Con cuál vas mejor? Y con esta. Y sigue. Porque a dibujar se empieza haciendo palotes. Bueno, lo que pasa es que también en la práctica, ya si eres muy mayor, pues ya la presión del lápiz y eso le tienes cogido el truco a la mano derecha, aunque no sea tu mano hábil. Pero bueno, usaremos nuestra mano hábil o con la que más a gusto estemos para dibujar y con la otra pues tendremos que hacer virguerías tales como sujetar el cuaderno, el tablero, la linterna y si su telescopio no tiene seguimiento, irlo moviendo. Yo lo de moverlo lo hago con la nariz muchas veces, ya, porque ya voy empujando hacia el Dobson, cuando están mirando para el sur es fácil. Pero las manos se enfrían y hay que tenerlas calentitas, unos bitones. A mí me gustan esos, me los compré en la sección de caza del Decathlon. Me gustan porque
te pega también el pulgar. Que para apretar tornillitos y esas cosas siempre dices, pulgar. Y luego te los puedes cerrar. Y luego si hace mucho frío, debajo te puedes poner unos guantes de licra. No molestan demasiado para dibujar. Bueno, lo que sí que es importante es lo que digo abajo, las manos y los guantes cuando los usemos siempre muy limpios. Muy limpios. Hay que evitar borrones. Para la práctica de astronomía y andar con material óptico, oye, limpio de grasa, pero esto también limpio de polvillos. Y el polvillo incluye, por desgracia, un grafito del propio lápiz que vas a usar. Entonces, limpitas. Hay toallitas de esas de limpiar el culo a los bebés, que van estupendísimas. Yo siempre te lo digo. Bueno, el papel. Papel es una cosa muy obvia y uno dice, bueno, pues con este mismo, el de la impresora, y ya está. La impresora no es que sea malo, pero los hay mejores, ¿eh? Hay muchos tipos diferentes. Si queréis que el papel no amarille, pues compraros uno libre de ácido, ¿eh? Normalmente los blocs de dibujo son todos libres de ácido, pero el papel de la impresora no suele serlo, ¿eh? Entonces, con el tiempo amarillará. Yo pensaba también que, ¿cómo amarilla este papel? Que me han dicho que libre de ácido, pero es cuando fumaba y descubrí que solo amarillaba de arriba el montón. Pero si amarillea estando cerrado el libro, es que el papel tiene ácido. Si lo tienes metido en un cuaderno y está cerrado, no está expuesto al ambiente y aún así amarillea y a los 10 años lo miras y dices, parece un pergamino, que tiene. El grano del papel, el tacto ese que tiene, si es muy lisito o rugoso. Bueno, pues un papel muy liso como el de la fotocopiadora, pues hay poco grafito que se pueda quedar adherido a él. Admite una cantidad muy limitada de grafito, ¿eh? Entonces decimos que tiene un rango dinámico, igual que en fotografía, pues muy limitado. Digamos que la gama de grises que puede reflejar es poca. En un papel de fotocopia a base de grafito yo no consigo un negro profundo, por ejemplo, así bien marcado. Necesito un papel con algo más de mordiente para que el grafito se quede enganchado en él y entonces me admite primero los tonos oscuros mucho más oscuros, los tonos débiles mucho más débiles, entre medias una gama infinita de grises, pero si tiene mucho grano pierdo precisión en el trazo en el sentido de que, oye, quiero hacer un punto aquí y es que se me ha ido ahí al lado porque tenía así o sea, hay papeles gofrados directamente ya que se usan mucho para hacer mancha con carboncillo, para la luna y eso yo uso esos porque, ¿por qué? Pues porque hago un formato así de grande y lo que se me quede aquí o acá y se me va un milímetro para allá no tiene importancia. El gramaje, lo que pesa el metro cuadrado de hoja, es lo que dicen, 120 gramos, uno de 120 gramos, ¿qué? 120 gramos el metro cuadrado. Bueno, pues un papel grueso, si vamos a trabajar al aire libre con esa humedad que nos cae de vez en cuando, es recomendable, ¿eh? Y ahí de nuevo el folio sale perdiendo. El folio es que solo con el aliento ya empieza a ondularse. ¿De qué color? Pues mejor blanco. Aunque si es crema o amarillo, yo uso indistintamente. También tengo un papel así un poco amarillento para algunos dibujos de galaxias. Tengo un cuaderno que el papel es con más grano para hacer más matices de gris, como os decía, pero el papel es amarillo. Es un amarillo muy clarito, pero es amarillo, no pasa nada. Desde luego, no uséis un papel gris porque pierdes contraste y que no sea de un tono irregular, de esos que hay así de papeles artesanales o cosas así, porque si el tono es irregular, luego el resultado es irregular también, porque a fin de cuentas, al final vamos a reflejar una diferencia de intensidades que reflejan la diferencia de magnitud de las estrellas, por ejemplo. Un cuaderno, pues un cuaderno de dibujo, no un cuaderno cualquiera, un cuaderno de dibujo, tamaño A5 o A4 con el que estéis más a gusto. Yo empecé con los A5, luego como cada día escribo más, digo, bueno, pues venga, A4 y así escribo y dibujo en la misma hoja. Evitar el papel cuadriculado o con marcas. ¿Por qué? Primero, pues porque es un papel que no está pensado para dibujar y entonces suele tener con gramaje y eso. Y segundo, porque donde le han hecho la cuadrícula, la línea o lo que sea, le han echado tinta y ahí ya tu grafito no se va a agarrar igual en donde está en blanco que sobre la rayita. Entonces tú intentas hacer un difuminado ahí y te queda la estela de las rayas, porque la raya limpia el difumino y lo que queda detrás se queda blanco. Para la escala, la escala, pero yo es que la escala prefiero hacer un dibujo un poquito mal encajado a ojo, pero que me dé la sensación de lo que he visto. A fin de cuentas, yo no, igual que no soy el Hubble sacando fotos,
tampoco soy la Hiparcos sacando posiciones de estrellas, pero si tengo una idea de que estas están más o menos así de juntas y siguen más o menos en esta línea, si el ángulo, hombre, te puede ayudar un poquito en la escala, pero el ocular no tiene cuadrícula. Y a la escala es mejor sacarla comparando. Ahora vamos a ver eso, de cómo saco un poco la escala. Seguimos con el lápices, pues eso ya sí que es una decisión totalmente personal, de con qué dureza te vas a encontrar más a gusto. Yo últimamente uso HB, 2B y 4B, o sea, lápices muy blandos. Incluso para algunas cosas uso un 6B, pero unas cosas muy puntuales. Pero en otras épocas usaba 2H. Por ejemplo, el 2H lo uso cuando dibujo un cúmulo globular y quiero dibujar estrellas que no estoy viendo realmente, pero que dé las sensaciones chispeantes de los globulares. Entonces, las estrellas que sí soy capaz de resolver las dibujo con un lápiz blando, y luego el fondo, en vez de hacer un difuminado, pues a lo mejor le hago un punteado aleatorio, que es difícil hacer un punteo aleatorio, lo digo desde ya, hacer una estructura aleatoria es terriblemente difícil, no caer en una pauta. Y lo hago con un lápiz muy duro. ¿Por qué? Porque el lápiz duro luego lo que ves no acabas de verlo, sabes que da esa misma sensación que en el globular. Está ahí, pero no acabo yo de ver qué es lo que hay. Un duro muy afinado para eso. ¿Qué lápices? Pues mira, a mí personalmente me gusta dibujar con estos lápices, pero no los uso en el campo. A mí, cuando yo dibujo en mi casa, dibujo con un lápiz de madera Staedtler de los de toda la vida. Pero el lápiz, cuando dibujas no se le saca punta con un sacapuntas. ¿Por qué? Porque siempre va a tener la misma punta si usas un sacapuntas. Y te gusta tener matices de que esté más redondito, más afilado, menos afilado. ¿Y eso cómo se hace? Pues como se hacía antes de que existieran los sacapuntas, con una cuchilla. ¿Qué pasa? Pues que manejar una cuchilla oscura es bastante peligroso. Y las virutitas salen despedidas en todas direcciones. Normalmente parece que hay un imán en el espejo del telescopio, por ejemplo, y va a parar todo ahí dentro. Entonces, no. Y el sacapuntas te mancha las manos también, porque cuando sacas punta con un sacapuntas acabas con los dedos sucios. Entonces, pues a mí, yo me decís, oye, hazme un dibujo a mi hijo, y voy con mi caja de lápices y te hago un dibujo de tu hijo, pero cuando salgo al campo llego por caminos. Llego por caminos. Los portaminas además tienen la gracia de que puedes elegir, puede ser todo lo pijín que quieras, es que pesa demasiado, es que pesa demasiado poco, es que lo quiero medio milímetro más grueso, medio milímetro más fino. Los que dibujamos mucho somos así, tenemos una batería de... Es que mira, este me lo han regalado, pero no lo he usado nunca porque es que tiene mucho peso en la punta y poco por detrás. Y cosas así, es verdad, os lo juro. Pero se hace. Yo recomiendo usar unos portaminas estándar de los de toda la vida, con la mina de 2 milímetros, que se le llama, no esos calibrados, es que los hay de 0,3, 0,5, 0,8. Y esos están bien para hacer dibujo técnico y para escribir, pero para hacer un dibujo en el que quieres sacar distintos matices de negro no está muy bien. Y también últimamente uso una cosa que son barras de grafito, que parece un lápiz, pero es un lápiz que no es madera, es todo ello grafito. Viene envuelto como en un celofán y le vas quitando el celofán y le vas sacando punta y lo puedes usar de lado, de costado, de punta, porque lo puedes sacar filos diferentes por cada extremo, y está muy bien. Y son blandos y gruesos. No tengo ninguna foto de ninguno. ¿Cómo se le saca puntas a unas filaminas, a un portaminas? Puedes usar unas filaminas de cuerpo metálico, os recomiendo, no os compréis el típico de plástico porque dura muy poco. El grafito, deberíais saberlo, es terriblemente duro y se come el acero de la cuchilla. Si tu afilaminas es de cuerpo de plástico, al final acaba obligando a la cuchilla, se la come por debajo, la pule por debajo y deja de afilar. Como el cuerpo es de plástico, intentas hacer lo que deberías hacer, que es apretar un poquito más la cuchilla, y lo que haces es cargarte el cuerpo de plástico. En cambio, uno de estos que tienen los cuerpos así de latón, de brass, pues... que ya no saca punta, sacas el destornillador, le metes un apretadillo y vuelve a sacar punta. Y desde luego la rasqueta, que es un invento que todavía existe y que durará mucho tiempo y que es tan tonto como una tablita con un librillo de lijas encima, cogidas con una grapa y una espumita a un lado. ¿Qué hago con el lápiz? ¿Cómo lo quiero afilado? Así. Lo limpio en la espumita para no mancharme los dedos con el grafito y miras la punta y dices, pues me he pasado afilando, le pasas así un poquito, vale, ahora está bien, o lo redondeo. Y además ya veremos más adelante que sirve también para
otros instrumentos que usaremos. Y por último, borrar. Yo no recomiendo a nadie que borre, por lo menos en el campo. Si me equivoco, hago una crucecita. Me he equivocado. Pim, pim. Lo marco, me he equivocado. Lo pongo bien. Ya está. O si esta estrella, oye, que tenía que estar un poquito más para acá, le pinto una flechita. O si me he pasado marcando esa estrella, la he marcado demasiado gruesa, pongo aquí en un lado. La del medio más finita. La del medio como esta otra. Y lo hago. Y luego llego a mi casa y lo cambio. Cuando el papel esté seco, porque si intento, aunque a mí me parezca en el campo que el papel está seco, el papel está húmedo, siempre está húmedo. Solo con mi respiración lo estaría, aunque sea un verano seco, pero seco como el tal, solo de estar yo ahí dibujando. Y en la goma, el papel húmedo se lo come y te lo levanta y te lo puede arruinar. Entonces te vas a tu casa, enciendes la luz, que ves bien lo que estás haciendo, que tienes las manos bien limpias y te pones a borrar. ¿Cómo se borra? Pues con una goma plástica blanca. Las milanesas de color verde o de color rosita te manchan el papel. Las gomas tienen que ser blancas. La blanca, la de toda la vida, parece que tengo algo con Stalder, pero aparte de que no sé ni escribirlo, que cada vez que lo intento escribir le cambio las consonantes, que tiene un grupo ahí más raro que todas las cosas. A mí me gusta esta. Es más vieja que yo. Se las he visto usar a gente mucho más mayor que yo. Siempre blanca, es alucinante. Te coges una goma de estas que tiene 40 años y sigue siendo blanca, no amarilla ni un poco. Y además, como es de Marte, pues no. O te coges un portagomas de esto. Yo prefiero esto, pero el portagomas lo llevo en el estuche de campo porque a veces viene bien para algunas cosas. Hay una cosa que son las plantillas de borrado, pues que son prácticas. Si solo tienes que borrar una estrellita, así evitas manchar los alrededores del dibujo. Si tienes que, es que me he pasado en una nebulosa, o se me ha quedado el borde muy débil y lo quiero marcar que el borde es más duro o lo que sea, pues con la plantilla la usas de máscara y borras solo en el trocito que dejas sin enmascarar. Si te has pasado apretando el lápiz, como os he dicho que es habitual, pues a lo mejor la goma de borrar no basta. Pues se coge una cuchillita, con mucha paciencia, levantas el pelito del papel donde está lo que no consigues borrar y luego pasas la goma de borrar en todas las direcciones, no lo hagáis siempre en el mismo sentido. Poquito así, poquito así, poquito así, para que el papel vuelva a recuperar su satín natural en todo ello, porque si no queda como peinado, el pelillo del papel queda peinado y si luego esa zona, si intentas dibujar encima de ella o incluso si la escaneas, se nota que tiene un brillo diferente y desde luego si intentas dibujar encima de ella es que se comporta diferente el papel. Después de borrar nunca se sopla porque te estás escupiendo. Es imposible soplar sin escupir. Gotitas microscópicas, pero escupe. Ni paso la mano, porque cojo las virutas de la goma y las restriego por todo el dibujo y lo mancho. Hay que usar un cepillo. Puede ser un cepillo así como este, si tenéis uno, pues oye, está bien tener un cepillo de estos. Si no, puedes coger, irte a la droguería y comprar una brocha de estas de maquillaje para darse el fondo y mientras no se haya usado para darse maquillaje es perfectamente válida. No os digo una brocha de pintar porque también podría ser. Esto a fin de cuentas tiene un pelo bastante duro. Y limpias. Bueno, pues ya hemos borrado. Vamos a dibujar. Ahora vamos a empezar de verdad con el dibujo de verdad. ¿Por dónde empiezo? Pues por algo fácil, O sea, si te vas a pelear por primera vez con un papel, por ejemplo, y te vas a poner a dibujar, yo te recomiendo que no te pelees a la vez con el papel y con el telescopio, Empieza por pelearte solo con el papel y entonces, ¿cómo? Pues cosas que se dibujan a ojo. Constelaciones, asterismos, a ver qué tal a ver si me sale el escorpión, ¿no? Pues me ha quedado parecido. Bien, es todo un logro, Me han quedado las estrellas en su sitio y con sus correspondientes brillos. Y de paso, pues coges y te aprendes lo que quieres, lo procuras y quedan bien. Luego ya nos acercamos al telescopio, a los continentales o lo que sea que usamos y empezamos con dibujos con pocos elementos y elementos sencillos. Pues las dobles, pequeños asterismos, cúmulos abiertos pobres, pues están bien para empezar también. Una cosa así, que no tengas que pintar más de 12 o 15 estrellas, como mucho, así que 3 o 4, hombre, la doble no siempre solo los puntitos pintan
lo que hay alrededor, para saber de qué estamos hablando. Y luego si subiendo la escalera, pues venga, ahora seguimos haciendo solo puntos, hasta ahora solo hemos hecho puntos, ¿vale? Cúmulos abiertos más poblados, ¿vale? Pues venga, cúmulos abiertos más poblados, M11, con el pato salvaje, venga. Y luego ya nos pasaría, yo os recomendaría que ya cuando tengáis dominado lo de los puntitos, os pasáis a los objetos difusos. Más fácil, cuanto más brillantes, evidentemente, porque son más fáciles de observar y de apreciar en ellos alguna cosilla de interés a menos. Siempre con muchísima calma y el ritmo lo marcas tú. Cuando sigo adelante, pues cuando diga, esto ya lo tengo dominado, voy a intentar algo un poquito más difícil. Y como decía antes en la previa a la charla, pues de la Luna y los planetas no hablo aquí porque son caso aparte, luego al final haré una referencia a ellos. Y cuando digo Luna y planetas, incluyo el Sol también. Bueno, a tomar decisiones, que en eso consiste dibujar. Primero, ¿qué voy a dibujar? Algo que me guste. Yo no dibujo estrellas dobles, no me gustan las estrellas dobles, no las voy a dibujar. Ya lo he dicho, no me gustan las estrellas dobles. No me gustan el 99% de las estrellas dobles. Luego hay un 1% que me gustan mucho. Vale. Entonces yo dije algo que te guste a ti, que te interese. En cambio me encantan los cúmulos globulares. Luego la gente me dice, son dos iguales. Yo, tú espera a ver mi galería y cuando te pones a dibujarlos dices, no hay dos iguales, es alucinante. Bueno, pues diferentes combinaciones de material. Antes de ponerme a dibujar, pruebo, observo el objeto que voy a dibujar, cómo, de distintas maneras. A ver, con este ocular, con este filtro veo más de esto, pero me estoy perdiendo lo otro. Pues puedo hacer medio dibujo con filtro y medio dibujo sin filtro. Siempre que yo tome las notas y diga, no, esto se veía con este filtro y esto no. Entonces tienes unas notas de observación estupendísimas ahí con eso. Entonces ya he hablado de las notas. Pues eso, antes de ponerme a dibujar, hago una breve descripción de qué es lo que voy a mirar. Pues voy a mirar un cúmulo globular que está en un campo estelar más o menos despoblado, más o menos poblado, se ve grande, se ve pequeño, en visión indirecta lo veo así o así, tiene forma regular o hay zonas más concentradas. Pequeña descripción de texto. Si una estrella, por ejemplo, tiene un color llamativo, pues lo apunto también, porque en el dibujo no se va a ver el color. Y a seguir, pues ponerse muy cómodo, recordad, el cuello así, estiradito, así no aguanta ni 3 minutos. Con la barbilla apuntando para arriba, ni 3 minutos. Anotas en tu hoja qué hora es a la que empiezas y al ataque. Vale. Y entonces viene el peor enemigo de cualquier dibujante, que es el papel en blanco. O sea, la primera raya es la más difícil de hacer. Cuando ya tienes una rayita, ya todo lo demás parece que echa al solo. Entonces no hay una regla fija de cómo dibujar, cómo hacer un dibujo de astronomía, pero yo doy una pauta para empezar y luego ya cuando le vayas cogiendo práctica te vas saliendo de ella. Yo, por ejemplo, recomiendo dibujar un círculo que represente el campo visual. Para cielo profundo, para la luna no se me ocurriría dibujar nunca todo lo que tengo en el campo visual porque no me da tiempo. No me da tiempo. Entonces digo, voy a quitar este trocito que veas. Dibujo un círculo que representa el campo de visión. Elijo una estrella que a lo mejor me hace que el objeto me quede descentrado dentro de ese círculo, pero me va a servir muy bien de referente. Una estrella brillante, una estrella que yo pueda identificar fácilmente. Si se me mueve el telescopio puedo volver a colocarla en el centro. La pongo en el centro y la marco. ¡Pum! En el papel. Ya tengo en el papel un sistema de referencia, un círculo y un punto. Ya tengo un andamio al que ir agarrándome el resto de las estrellas que tengo que dibujar. Otra recomendación, la gente que le da miedo dibujar, nunca me vais a oír decir que no sabe dibujar. Dibujar sabe todo el mundo. Cuando erais pequeños dibujabais todos. Lo que pasa es que un día os engañaron y dejasteis de dibujar. Os dijeron que eso era perder el tiempo, o que lo hacíais mal, o cualquier cosa por el estilo, y dejasteis de dibujar. Pero dibujar sabe todo el mundo. Los niños de 3 años me dibujan unos cúmulos preciosos. Bueno, pues cuando uno tiene miedo de dibujar y se siente tímido, tiende a dibujar muy pequeñito. Hacer ese dibujo pequeñito. Error, es muchísimo más difícil dibujar en pequeño que en grande. Hacer un dibujo generoso, grande. La plantilla del parte del grupo de cielo profundo a mí me parece pequeña, para mi gusto. O sea, eso de ahí. A no ser que usemos oculares ortoscópicos o algo así, que den un poquito campo, ahí puedes meter muy pocas cosas. En un trozo pequeño es muy fácil
que el error en porcentaje en la distancia que pongas entre dos estrellas, o sea, si yo hago un dibujo así de grande y pongo una aquí y otra aquí y me equivoco en 1 milímetro, habré cometido un error del 3%. Si el dibujo es así de pequeño, pongo las mismas, intento poner las mismas estrellas, el error de 1 milímetro es un error a lo mejor del 20%. Entonces, un dibujo grande. ¿Cómo de grande? Pues mira, ese de ahí es el típico vaso de agua. Este de aquí es un CD que me parece que mide 12 centímetros los CDs, si no me equivoco. Y eso es lo que yo uso. Yo voy con un CD así. Oye, ¿qué metes en los círculos? Entonces haces un dibujo generoso. Sed generosos en el tamaño. Tampoco os paséis de grande porque si no, no vais a poder iluminarlo todo a la vez. Y se trata de que podáis tener todo igual de iluminado a la vez. Entonces, no uses un LP. Porque un LP con la linterna no lo vas a tener igual de iluminado en el centro que en los cuadros. Lo siguiente de nuestro sistema de referencia, es decir, vale, pues el círculo vamos a diferenciarlo en algún punto del círculo. Por ejemplo, el oeste, vamos a marcar dónde está el oeste. ¿Cómo sé yo dónde está el oeste? Pues paro el seguimiento del telescopio, si lo tienes, y la estrella que habías dejado en el centro se va y se sale del campo por aquí. Pues pinto ahí palito. Yo uso la W, no es por angliofilia, sino porque las O's son círculos. Entonces yo nunca uso ni una O ni una I para rotular nada, porque parece un círculo o parece un palo. Entonces yo uso la W. Y ya colocado el oeste, pues indica dónde está el norte. Si tu telescopio es tipo Newton, pues está 90 grados en el sentido del reloj, está al norte. Si es del tipo con prisma y eso, pues te queda para el otro lado, con respecto al oeste. Entonces, esa es la alternativa. Pero ya tengo el oeste. Ya entonces tengo un círculo diferenciado con una dirección, que es en la que derivan las estrellas, y un punto al que agarrar mi dibujo. Lo siguiente es echarle imaginación, imaginarte que aquello es la esfera de un reloj, una diana o lo que sea, y empezar a dibujar las estrellas más brillantes o más llamativas que tengas en el campo. Repartir algunas estrellitas por aquí. Digo, pues mira, esta que está aquí como hacia las 5 y a mitad de camino entre el centro y el borde del campo, pues un quinto. Y bueno, y entonces aquí un poquito más a la izquierda y un poquito más adentro otro. Y como a casi a vez y media esa distancia hay otra que está hacia las 7. Cuando empiezas a tener más puntos, empiezas a tener más sitios donde agarrar el dibujo de nuevos elementos. Entonces, cuando ya tienes unas cuantas estrellas de campo, como ves por ahí, las vas usando de referencia para sacar las demás. Busca alineaciones, por decir, mira, de la del centro para acá, a medio camino, pero no justo en la línea, hay una. La pones, triángulo. Esto es un triángulo. Componen un triángulo equilátero, ¿vale? Pues es muy fácil hacer un triángulo equilátero a ojo. Comparar distancias, es el doble de, la mitad de. Es un poco lo que decías tú de la cuadrícula sin tener la cuadrícula. La cuadrícula, yo para dibujar uso cuadrículas, pero normalmente es para pasar un boceto pequeño a formatos grandes y cosas así. Pero para encajar algo, para cuando yo pinto la Venus de Milo, no uso una cuadrícula. Hago una línea, que es la espalda, la divido en 9 trozos, que es el canon, y empiezo a sacar el ángulo este, el ángulo otro, y empiezo a sacar relaciones, y digo, yo lo digo en todo el medio, ¡pam! Y eso es encajar. Si hubiese usado un papel cuadriculado no me hubiese servido de nada, a no ser que estuviese copiando una foto, y copiar una foto, pues para eso está la foto. Oiga, no sirve para mucho más copiar una foto. Bueno, ahí sigue el dibujo, lo podéis ver, voy añadiendo detalles. Yo soy un poco caótico al dibujar y ya os digo que no hay una regla, entonces hay días que soy muy metódico y empiezo por aquí abajo y voy haciendo un barrido así hacia afuera, otras empiezo de fuera hacia adentro, en espiral, hacia el objeto que quiero dibujar, empiezo con las estrellas del perímetro y acabo concentrando más el trabajo en la parte central. Entonces no puedo dar una recomendación, pero digamos que vas rellenando todo el campo, si es que hay cosas en todo el campo. También te estás obligando a observar. Los observadores solares, por ejemplo, siempre te lo dicen, oye, método para observar el disco, ¿no? El perímetro y luego empezar a hacer así, por ejemplo. O ve desde fuera hacia adentro, o ve por sectores. Lo que sea que te obligue a darle la misma intensidad de observación a todo, porque acabas sorprendiéndote de la cantidad de cosas que ves en el objeto más sencillo. Ahí siguen apareciendo puntos. ¿Veis que tienen todas más o menos la misma intensidad? Está en trabajo, porque el último paso es marcarlas por magnitudes.
Primero las coloco y luego le doy el matiz de luz. Que no me acuerdo cuál era. ¿Cuál es el campo? ¿Qué campo es? Es que no me acuerdo qué dibujo era este en concreto. No, me refiero el ángulo que tiene la... Ya, el arco visual de este, pues no sé, lo mismo es un grado. A mí me gusta más generoso, o alrededor de raro. No, la Florida de no, la Florida de en un grado no te cabe. En 5 a lo mejor. Entonces sí. Bueno, para dibujar puntitos. Para dibujar puntitos no es lo mismo que escribir. Para escribir agarramos el lápiz así, bueno, nosotros la inmensa mayoría con la otra mano, pero no quería hacerle el espejo a la foto porque me parecía falsearla. Entonces, yo para escribir y para dibujar así, pero cuando hago puntos no así. Cuando hago puntos así. Para bajar el lápiz en perpendicular al papel y retirarlo. Y que salga por el mismo sitio que entró. ¡Ping! Marco un puntito. Oye, un puntito más grueso, pues marco y giro un poquito así. Marco más, giro, hasta que consigo marcar. Hasta la intensidad que yo quiero. Por supuesto, esto no lo he ensayado en casa antes. Luego insistiré otra vez sobre eso. Otra manera de agarrar el lápiz, y eso sobre todo, intentar que el lápiz salga por el mismo sitio que entró para evitar dejarle rabillos. Hay dibujos por ahí que dicen, tu lápiz tiene coma. Se estrella el papel, pierde cifra más que puntos. No hace falta que sean perfectamente circulares, pero que no sean trazos. Es un poco desagradable. Entonces hay que ensayar en casa, con lápices de distintas durezas, BHB, 2H, 4H, mira, ¿ves? Ahí está el punteado aleatorio ese de los que os contaba de los globulares, y el ir probando a ver este lápiz cómo marca. Aquí falta con los lápices más afilados, menos afilados. Si afilas demasiado el lápiz, es muy difícil hacer un punto gordo con un lápiz muy afilado. Entonces, si la punta está un poquito roma, tu punto más pequeño no va a ser muy pequeño, no importa, porque va a ser mucho más diferente de un punto grande que puede ser con la punta roma. Lo que os decía, primero he marcado las estrellas suavemente y luego ya cuando he dicho, bien, ya está, pues las marco por magnitudes. ¿Cómo? Pues al puro. Esta es más brillante que esta, más gorda. Esta es menos brillante, es menos gorda. ¿Cuál es la más brillante? Esta, pues la marco la que más. ¿Cuál es la que menos? Esa, pues entonces ahí está todas las demás. Y ya está. Y vuelvo a insistir, lo normal es que a oscuras carguemos las tintas más de la cuenta. Entonces si hay una que la veis poco y es la menos brillante, pues marcarla un poquito, aunque ya sabéis que a costa de eso la más brillante va a ser una buena pelota bien gorda, pero no hay ningún problema. Y la última decisión que hay que tomar con un dibujo, y no la más fácil, digo, ¿cuándo he acabado? ¿Cuándo se acaba un dibujo? ¿Tengo que dibujar todo lo que veo? Ni se os ocurra. Ni se os ocurra. Desde luego, el primer momento de decir he acabado es porque estás cansado porque estás en una postura incómoda, estás cansado porque tienes sueño, o estás cansado de estar mirando todo el rato la misma cosa, entonces ahí dices, he acabado. Vale. Tienes que seleccionar, y para eso ha servido el texto que hemos hecho antes de empezar el dibujo, qué es lo que llama tu atención de eso. Si te llama la atención que el cúmulo está muy solitario en mitad de un campo estrellado, pobre o pobrísimo, pues si después de estar observando durante media hora empiezas a ver que el campo no es tan pobre, tampoco te pongas a dibujar todas las estrellas que han aparecido ahora de repente de fondo y que no pertenecen al cúmulo. Hay que, cuando ya lo tienes así, digamos, ya está acabado, pues le pegas un repaso a las magnitudes, de que venga, esta que es la más brillante, lo voy a marcar bien claro que es la más brillante, por aquí que hay un grupo de estrellas también más llamativas, las voy a marcar más. En general, cuando dice ya está, bueno, pues lees lo que has escrito al principio y juzgas y dices, pues sí da la sensación, porque lo que yo he escrito al principio es la sensación, la primera sensación que me da gusto, pues sí da la misma sensación que esto, pues está bien. Seguramente mientras estabas dibujando habrás visto cosas que antes ni habías reparado en ellas y dices, pues mira, tal otra estrella resulta que es doble y tiene una compañera muy débil al lado, o cosas así, o ahora veo colores que antes no veía, o cosas del estilo. También se apuntan, apuntamos la hora a la que hemos acabado y hemos acabado.
cuidadito con el papel si está húmedo a la hora de guardarlo, sobre todo si está en un cuaderno, porque puede que el papel en el que estés dibujando esté húmedo y al cerrarlo te estropee un papel, algo que tenías ahí. Entonces, si es el caso, metéis una hojita entre medias para que la hojita chupe la humedad y ya está. Voy a enseñaros a hacer un dibujo de estrellas. Vaya, es hacer puntos nada más, no es tan complicado. Que no solo de estrellas vive el hombre, y entonces bueno, pues voy a hablar un poquito de objetos difusos que no está mal. Un dibujo de una planetaria como esa que hay ahí, por ejemplo, pues empieza como el otro dibujo. Tengo que dibujar las estrellas de fondo para que me sirvan para encajarlo. No es trampa llevarte las estrellas dibujadas de casa. En dibujo no existen las trampas. Te puedes llevar esto así impreso y ahí donde te aparece el símbolo ese horrible que te pintan, dices, que ahora me voy a dibujar aquí esta, que ¿cuál es? C22, esa es la de Snowball, ¿no? Sí. La de Andrómeda. Pues está ahí. Pues sí. Me llevo campo dibujado y ahora me voy y solo tengo que dibujar eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo en este papel no dibujaré una cosa difusa porque es papel de impresora. Pero a lo mejor cojo este papel, lo pongo así en la ventana, pongo mi papel de dibujar encima y digo, esta estrella, esta estrella, esta estrella, esta estrella, y esto de verdad como por aquí, y una lucecita. Me voy al telescopio, lo dibujo y empiezo a dibujar. Eso no es trampa. O si voy a dibujar un cometa. Si voy a dibujar un cometa, el cometa se mueve, pues no me fío mucho y me llevo dibujado un trozo grande de cielo por si en vez de estar aquí, está aquí o allá. Y si la bola llega hasta aquí o llega 2 manzanas más allá. Porque eso ya sabéis que es lo mismo. Lo has preparado así, con una tira de papel, pero digo, pedazo de cometa así, y luego resulta que el cometa perdió la cola y está aquí, y luego hay un trocillo por ahí que se ha dejado colgado. Bueno, entonces te puede llevar más trozo que el campo visual del telescopio. Yo os digo que lo de dibujar el campo visual del telescopio es un truquito para empezar, para tener un marco al que agarrarse. Hay veces que cojo y empalmo campos, dibujar el velo, por ejemplo. Ahí en el cine, pues tengo las campos. Dibujo un trozo aquí, otro aquí, entre medias no dibujo casi nada, lo dejo insinuado. Cosas así. Hay muchas maneras de dibujar cosas suaves y etéreas, cosas difusas. Pero yo os recomiendo, si no lo habéis intentado antes, pues usar el difumino para aplicar el grafito. Se puede rayar directamente en el papel, decir esto más intenso, esto menos y tal, y resultar muy bonito. Lo que pasa es que ahí sí que pierden muchísimo con las tintas. Usar carboncillo en vez de grafito, pero el carboncillo es sucio. En vez de un difumino usar el dedo, yo uso muchísimo el dedo, casi más que el difumino. ¿Qué es un difumino? Eso es un difumino. Seguro que lo habéis visto, pero alguno no lo conoce por su nombre. Los hay de diferentes grosores. Cuidado, lo que es afilado del difumino es la punta, el diámetro es un poco indiferente. Este difumino es más fino que este. Este da más precisión que ese. Este es una cuadrería de esas compradas en papelería barrio en una situación de emergencia, o vendría con algún maletín de esos de material escolar. Y este es un difumino Faber-Castell, este ya no está bien, este es Faber-Castell en condiciones. Lo que pasa es que incluso el Faber-Castell, cuando te lo compras en la papelería, es un cacho inútil de papel que no sirve para nada. Entonces los difuminos hay que darles un tratamiento previo de suavizado. Un delicado tratamiento que consiste en coger un martillo, ponerlo así en la mesa y empezar ahora por el otro, y cuando esté flexible, que le aprietas así en la punta y se dobla y está blandita y maleable, está listo. Si alguien no tiene suavizador de difuminos en casa, hay una tienda. Hay que dejarle suavecito, sin miedo. Y cuando ya está suavecito y le puede doblar así la puntilla, pues está listo para trabajar. Tiene 2 puntas. Cada uno las usa como quiere. Yo recomiendo usar una para dar grafito y la otra dejarla limpia para retirarlo. No te hace falta. Si te pasas de tinta, le pasas ahí y medio borra un poquito. ¿Cómo puedo limpiar la punta si tiene mucha tinta o cómo puedo afilar el difumino? Pues como lleva la casqueta. Le voy dando forma a la punta, lo afilo, lo limpio. Cuando la lija está embotada, tiro de ella y la sigo protegiendo. La casqueta, con el lápiz que es dentro del dedo y existe desde hace cientos de años y seguramente se debe existiendo durante unos cuantos años.
años, no es como la fotografía química, que ya cada vez es más difícil encontrar una película. Las tarjetas en una tienda de material de dibujo las llevo. Y si no tienen tarjetas, iros a otro lado porque no es una tienda de material de dibujo, es una papelería de esas de escolares, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para la luna y me imagino que para el cielo también, mi padre valdría el consejo, interesa tener un difumino para cada tono, porque si difuminas un tono oscuro y el difumino se mancha con ese carbón y después quieres aclarar, bueno, es lo de las dos puntas. Pero bueno, pero hay muchas veces que tienen más de dos tonos. Pero bueno, yo lo que hago, mira, es cojo y con una barra de grafito como esa hago un manchurrón en el borde del papel. Cargo el difumino en él, embadurno bien el difumino en ese grafito y me pongo a hacer líneas en el margen hasta que salen del tono que quiero. Y con eso voy. Y el tono que quiero normalmente es casi imperceptible. Cuando quiero hacer una galaxia o quiero hacer una nebulosa, el tono que quiero es imperceptible, por muy brillante que sea la galaxia o la nebulosa. Hay que ir girando el difumino porque si no se te puede cargar más cargado por un lado que por otro y cuando vayas a dibujar pinte de nuevo oscuro y digas la he liado. Tiene remedio, pero la he liado. ¿Ves? Aquí estoy cargando el difumino y empiezo a pintar ahí. Claro, ¿veis cómo está de flexible la punta? ¿Cómo se dobla? Empieza a pintar hasta que es casi imperceptible. Y aquí, aunque parezca que no, estoy pintando de lo imperceptible que es. ¿Por qué? Porque es muy poco cargado. Voy haciendo capas, digo, digamos, esto de una forma general como así. Y luego le voy añadiendo intensidad, 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 hasta que llego al contraste que quería. ¿Cómo se mueve el difumino? Normalmente en círculos o en elipses, no es en trazos como el lápiz, por ejemplo, porque cada vez que haces un trazo le das un golpe y donde das el golpe cargas más lápiz. Hay veces que sí que haces una barra, o sea, pues para el sombrero, por ejemplo, sí que haces, o para las partes estas más afiladas de 42, así de la parte esa de la espada y eso, y ahí sí que marcas la caja. ¿Ves? Aquí ya le da otra cajilla y ya eso empieza a tener un nivel. Hay que controlar la presión homogénea, siempre igual. Practicar en casa, evidentemente, que es más fácil que oscuras. Y, por ejemplo, un ejercicio muy bueno es decir, me voy a hacer el fork, el tenedor de jabón. Venga, galaxia S1, S2, E1, E2, pruebas. Esta con núcleo, esta con el núcleo así, lista de canto más cuadradito. Cosas que vayas viendo y dices, venga, sí, ya. Una prueba, un ejercicio de repetización, hacerlo muy deprisa, no puede dedicar mucho tiempo a cada una, pero simplemente para cogerle el tacto al difumino. Al difumino y al papel, porque cambiar de papel puede cambiar terriblemente los resultados, aunque lo hagas exactamente igual, pero mucho, por lo que os decía el mordiente. Con el difumino es muy fácil hacer las cosas más grandes de lo que son. Que se te vaya por los bordes, que se te vaya ensanchando. ¿Por qué? Pues porque no tiene la misma precisión que con el lápiz. Entonces, aquello empieza a crecer. Y también es más fácil tender a cargar las cintas. De nuevo tienes que compararlo, la intensidad que le has dado, con las estrellas que has dibujado, que es como se comparan las intensidades, con las estrellas del campo. Porque si no te pueden quedar unos manchurrones y decir, pues que si la galaxia Andrómeda fuese realmente así de brillante, tendríamos que ponernos unas gafas de sol para verlas, porque la he dibujado ahí y las estrellas del fondo casi no se ven y todos sabemos que no tienes al revés, lo que ves son las estrellas de fondo y el objeto que quieres ver, bueno, a lo mejor la de Andrómeda no, pero cualquier otra, lo que ves sobre todo son las estrellas y el objeto se queda ahí un poco perdido. Ya os decía que el tipo de papel puede marcar mucho el resultado, motivo de más para cuando me compre un cuaderno nuevo, ensayar en casa y enguarrinarle unas cuantas hojas antes de llevármelo al campo, eso siempre, dibujes lo que dibujes. Bueno, aquí sí que hay una cosa un poquito exótica, que incluso no en todas las tiendas de dibujo lo tienen, pero en la de Madrid sí, que la traigo así como, esto no es imprescindible ni mucho menos, pero para que lo conozcáis, que es la goma blanda, el argam, que le llaman. Es como una especie de plastelina de color gris, que sirve para levantar el grafito del papel. No es lo mismo que borrar, es para levantarlo, es para sacarlo. Cuando has hecho le puedes dar la forma que te dé la gana, porque es moldeable, entonces si quieres hacer, yo que sé, la galaxia esa del ojo negro o algo así, que tiene aquí esto que hace forma así como un poco de lunita. Pues te haces una lunita con esto y cuando ya termina el manchurrón le metes ahí y lo levantas. Un poquito, otro. ¿Cómo se usa? Pues se amasa con una plastelina,
se le da la forma que quieras y no se restriega contra el papel, se apoya y tiras. Y entonces va levantando pequeñas partículas de grafito. Le vuelves a dar la forma que quieras, y lo vuelves a hacer hasta que aquello se aclara justo en el sitio que tú querías que se aclarase. Para eso, pues, pequeñas diferencias de brillos. ¿Que se ensucia? La vuelvo a amasar. Es interminable esto. O sea, si es para esto, para objetos muy débiles, jamás gastarás esta goma. Es para toda la vida. Además no se sepa. Bueno, la Luna, los planetas, son muy bonitos, y merece muchísimo la pena dibujarlos. También, de nuevo, por el mismo motivo, porque verás más. Pero si esperas un resultado más plástico del dibujo, pues aquí ya sí que la práctica y la mano hacen mucho. No os voy a engañar, y como os decía antes de que llegaseis todos, antes de dibujar la Luna hay que dibujar a Venus y a Marte. En concreto a la Venus del Nilo y el Marte este que nunca me acuerdo cómo se llama, el del casco así y la lanza así. Eso no se mueve, la Luna se mueve. La Luna no solo se mueve la sombra, sino que hay una turbulencia así, porque normalmente trabaja con unos aumentos de chifladura y bota esta. Y yo encima que lo hago con un Dobson, tú imagínate, el Dobson a 500 aumentos. Ya no está. Como me la voy sabiendo ya la Luna, pues igual está un poquito más baja y me coloco enseguida. Pero pues, para volverse loco. Porque se usan técnicas de claroscuro, la clásica mancha, el examen de ingreso a ver las aguas, hacer una lente mancha, sigue siendo el mismo desde hace mucho. Entonces, pues eso, la modelo, la señora Selene, se mueve mucho. Los apuntes del natural, también eso eran ejercicios que te ponían, te soltaba una gallina por clase, venga, dibuja la gallina, todos corriendo. La Luna es un poco como la gallina, por eso es una cosa difícil. Pero no es motivo para no intentarlo. Hacedme el favor de intentarlo. ¿Cómo? Pues desde un lápiz a técnicas más propias, pues eso, del claroscuro. Yo os voy a contar algunas para que las veáis. Mira, esto es lo que yo hago. Aquí esto no pasa en ti. Esto es lo que yo hago. Uso un papel que se llama papel de técnicas mixtas de Canson. No, de media tinta, este es y una barra que se llama barra con T, es una especie de barra grasa. Originalmente la había negra y de color sanguina y ahora las empiezan a hacer de colores, y bueno, y la blanca también estaba. La blanca se usaba cuando hacías un trabajo a mancha para sacarle brillos así muy específicos en ciertos sitios, tirabas de la conte blanca. Yo aquí gasto la conte blanca y hago al revés, y luego le meto la conte negra para perfilar en algunos sitios. La conte negra es como imposible de corregirla, o sea, como te equivoques, ahí se ha quedado. Porque yo puedo tapar el blanco con el negro, pero el negro con el blanco no lo tapo. Entonces aquí hay trozos que están así más perfilados, incluso formas por ahí. El papel es negro y es un trabajo muy bonito, y sobre todo es una técnica muy rápida, porque lo importante de la Luna es rellenar papel muy deprisa. Pillarle, ¡bum!, porque si no, aquello se va en un momento. Son formatos grandes, ya no os estoy hablando del tamaño de un CD, esto lo sujeto así, este dibujo en concreto, sí es así, este es una roca, me parece. ¿Vale? Por la pinza no sé, empezando un trozo de dibujo por ahí. Pero bueno. Entonces, no hay tiempo de dibujarse todo lo que hay en el ocular, o sea, para ver un Ascendi que te ocupe todo el campo del ocular es que te tienes que ir a la Luna. Porque es Ascendi y media luna a la vez, entonces voy a dibujar a Ascendi. Entonces, con más intensidad al dibujo por las zonas que más te han llamado la atención y otras las dejas como insinuadas, pues bien, ¿no? Pues de nuevo, al dibujar alguna selección, ¿qué es lo que quiero contar? Pues quiero contar que he visto este cráter, esta grieta. La verdad es que este cráter es precioso, Bueno, el dibujo no está claro. El cráter es muy bonito. Este dibujo no es muy bonito. Este es un dibujo que os he puesto de ejemplo de la técnica clásica de la mancha. Tirar de papel blanco, carboncillo, voy oscureciendo, voy dando matices, voy pasando la goma para recuperar brillos y recuperar blancos. Pues bueno, ahí lo tenéis. Es un dibujo de grafito, no sé qué tamaño tendrá el original. Luego os contaré de dónde podéis mirar más dibujos y más técnicas explicadas por los autores. Esto es grafito, el lápiz está muy bien. Con la técnica que os he contado de difumino, a mí personalmente no me gusta mucho para la Luna. Cuando dibujo la Luna a lápiz prefiero hacer rayajos y
sacar matices de sombras por intensidad de líneas, y eso es un dibujo más de repentización, de apunte del natural, pum, rellena el papel muy deprisa. Esto a mí me da un aspecto un poco sobado, ¿sabéis? Para empezar está muy blanco, o sea, la luna no está así de blanca, la cumbre y las crestas no están así. Cuando acabéis un dibujo, si queréis conservarlo, se le suele, sobre todo si habéis hecho objeto difuso, se conviene echarle fijador. El fijador lo podéis comprar en una tienda de dibujo o en una droguería, porque es exactamente lo mismo. En la droguería le llaman laca de pelo y en la tienda de dibujo le llaman fijador, pero es exactamente el mismo producto. Y es que sale bastante más barato. Se compra 20 botes de estos y todavía no has pagado el bote de fijador, pero es lo mismo, ¿vale? Así, lejos del papel, para que no le caiga el propelente encima y se condense y lo estropee, pues lo pones el papel así en vertical, para 30-40 centímetros. Y si habéis usado barra cantel, pues ya hacéis la clase y ya pasamos a otra vez, más en otro sentido y otra vez, porque si no aquello, cuando cierras el papel, hace puff y se cae todo el polvo al suelo. Bueno, pues hasta ahí hemos hecho un dibujo como ese. Ahí tenéis el ojo del gato. Está bien, para mí, para mi cuaderno es todo lo que quiero. He disfrutado un montón viendo el ojo del gato, me he aprendido la estructura interna que tiene y la relación con el campo que tiene y cómo lo vi esa noche, porque es un objeto porque normalmente está bajito en el horizonte y que no siempre se deja ver y que siendo grande es un poquito débil. Bueno, pues ahí está. Para mí es suficiente. Ahora, si mi mujer me pregunta qué he hecho y le enseño eso, me dice, pues borrón y pintura. O sea, alguien me dice, entonces como yo mi dibujo también me sirve para contarle a los demás qué es lo que he visto, pues lo que he visto no era esto. Entonces los cojo, los escaneo, los invierto, y bueno, cada cosa cambia y se parece bastante a lo que has visto fotografiar. Puedo aprovechar el paseo por el Photoshop para, ya sí que no uso la goma de borrar para nada, escaneo el dibujo y borro lo que me sobra. Y si me han salido las estrellas con rabitos porque estaba medio dormido, le quito los rabitos. Y si esa cruz que no salía, en vez de levantarla con la cruz, cojo y le paso así el tamponcillo ese de clonación del Photoshop y desaparece la tirita esa que tiene. Exacto, muy bien. Y de paso aprovecho y le meto en una plantilla estándar para colgarlo en mi página web, por ejemplo. Entonces pues ya hago así, le pongo un rotulito y esas cosas. Y la gente me dice, pues mira, se parece a lo que se veía. Pues muchas gracias. En algo no me habré equivocado. Referencias. ¿Dónde me puedo informar más sobre el asunto? En castellano yo solo he encontrado un artículo de Leonor, de Leo, en la Astronomía 113, con el que estoy prácticamente en desacuerdo en todo. Así que si queréis con una opinión contrastada con la mía de cómo se debe hacer un dibujo, lo podéis leer. En inglés hay un libro muy majete de esta librería de la del Sir Patrick Moore, que son muchos libritos así finitos y que van sacando nuevos, que se llama Astronomical Sketching, que son varios autores que en realidad lo que recoge son tutoriales que hicieron la gente que está metida en el foro de dibujo de Cloudy Nights. Entonces esos fueron haciendo, oye, un tutorial de cómo dibujar un cúmulo globular. Bueno, pues lo tienes en papel, que siempre es más bonito y más agradable verlo, y desde luego te lo lees. Y luego esta misma gente ha montado una especie de iPod de dibujo, solo que pasa es que de dibujo diario, que está aquí el ASOT, Astronomical Sketch of the Day, que aquí nuestro compañero Mariano pues nutre frecuentemente de dibujos. ¿Dónde está Mariano? No te veo. Aquí, Y bueno, y yo algunas veces también les he mandado algunos, me hace bastante que ni escaneo los dibujos, ni los proceso, ni los mando a ningún lado, porque estoy muy vago. Por eso, por ejemplo, mi blog, que es ese que aparece allá abajo, el de Cujuf que estuvo allí, pues está abandonado. ¿Vale? Está abandonado, que el último dibujo que hay creo que es M5 o algo así, el de hace años. Hay muchos blogs de dibujo, en mi blog tenéis enlaces a varios blogs de dibujo, por ejemplo al de Mariano, y bueno, te metes en el dibujo astronómico de cada día y ahí puedes, pues normalmente tiene enlaces a las páginas de la gente que publica y puedes ver
dibujos de técnicas muy variadas, de cosas asombrosas que dices, este tío cómo habrá visto esto, también te motiva, porque es mucho de observación visual. Oye, tal, la franja en M13, una banda oscura en M13, ala, todos como locos en M13, a ver si vemos la banda oscura que ha visto este o no la ha visto, y resulta que está ahí, y descubres cosas que de otra manera, viendo fotos, no verías. Cosas que puedes ver tú realmente, que viendo fotos no verías. Bueno, ahora unos poquitos dibujos ya para ir acabando. Mira, este por ejemplo, el cometa Lulin, a mí me gusta mucho. Eso que hay ahí delante no es una estrella, es una crucecita que marca dónde estaba el cometa cuando terminé el dibujo, porque se fue moviendo con respecto al fondo, evidentemente. Pero ¿por qué me gusta este dibujo? Porque yo estuve mirando el cometa Lulin y no le vi la anticola por ningún lado, os lo juro. Pero luego escaneé el dibujo y ahí salió la anticola. O sea, la había visto. Una de las cosas más difíciles que tiene dibujar es olvidarte de qué es lo que estás viendo, si lo has visto antes. Es de las cosas más difíciles que tiene. O sea, yo sé que, luego veremos ahí un dibujo de la galaxia del triángulo de M33, yo sé que M33 es una galaxia espiral y que gira en este sentido, pero me tengo que olvidar de eso cuando la dibujo y dibujar lo que estoy viendo. Y si veo algo que parezca una estructura, una espiral, tengo que estar seguro de que lo estoy viendo, no que me lo estoy imaginando. Nunca dibujéis nada que no veáis. Podéis dejar sin dibujar cosas que veis, pero dibujar algo que no veáis, eso sí que es trampa. Eso sí que es trampa, porque ¿qué sentido tiene? Bueno, pues ahí está. El Lulin. Me gustó, como que lo veis. Fijé una estrella en el centro del campo, aunque no fuese el núcleo del cometa. ¿Por qué no fijé el núcleo del cometa? Pues porque necesito dibujar unas estrellas de campo para sacar una referencia de tamaño, de direcciones y cosas así. Por aquí uno, mira, uno que ni siquiera he terminado de escanear ni nada, y ahí con toda mi guarrería alrededor de notas y cosas eso. M2, con bastante aumento. Sí, con 17 por 2, pues sí, con bastante aumento. Ahí está. Luego le fui cogiendo el truco con la ayuda de compañeros de la agrupación, que para eso estamos, le fui cogiendo el truco al escáner, y entonces aprendí a escanear mejor, y entonces ahí veis el mismo dibujo procesado escaneado y procesado de dos maneras distintas. Bueno, pues parece que le voy cogiendo el truco. Entonces, eso es el formato que lo había visto antes. M5, ahí todo desparramado, destrozado, con sus estrellas por aquí más brillantes, la especie de uñita que yo no veo que sale por ahí, si la tiene o no, no lo sé, yo el dibujo lo he visto. Este es uno de mis objetos favoritos y lo he dibujado muchísimas veces. Lo he debido dibujar como 4 veces con distintos momentos, tal, así el base neón, calculo. Todavía no he llegado al gol ese. La otra vez que os di esta charla, una muy parecida hace 2 años, dije, dibujarme el catálogo me sirve entero, pues anda que no me queda, pero ya sabéis que cada vez salimos menos, por desgracia. A mí este dibujo me parece pues muy agradable. El otro gran angular, el M15, qué diferencia entre los dos, ¿verdad? Esto es la nebulosa La Omega o el Cisne. No, M17, la nebulosa de La Omega, sí. Yo le llamo Cisne porque La Omega nunca me pero el Cisne porque la Cisne. Es muy bonito y bueno, ya si te vas haciendo siempre te haces unas fichitas, te documentas sobre qué es lo que has dibujado y te queda un cuaderno, digamos, con un majete muy completo, unas notas de observación muy completas. La trífida, ¿veis? Esta por ejemplo está hecha con filtro y sin filtro. Sin filtro veo esto, que es lo que sale azul en las fotos, y le pongo el filtro del UHC y esto desaparece. Y digo, date, nebulosa reflexión. Y me lo apunto aquí en una imagen. Esto es una nebulosa reflexión. Con el filtro desaparece. En cambio con el filtro veo mucho mejor. En la Barnard esa de ahí en medio que no me acuerdo qué número. La Lambert, esto es de una astrogonilla que fue objeto obligatorio de dibujar en el astrogonilla del año pasado. En la astrogonilla tenemos un concurso de dibujo y porque somos así, nos gusta poner un objeto obligatorio, común para todos, y luego uno de libre elección. Sí, un poco de filtro también para saber si alguien se ha traído dibujo hecho de casa, porque canta mucho, dice, oye, como es que te has hecho círculo así, pero este papel ya que ha dibujado otro diferente.
Y bueno, y además es divertido porque ves el mismo objeto representado por varios autores con distintos equipos y es algo muy bonito de ver y de contrastar. Esto es un M33, también lo hice con Astrobonilla. Lo que os decía, yo sé que esta galaxia tiene una estructura espiral, pero lo que yo veo es eso, tiene forma de 8, no le veo los brazos de la espiral. Medio se insinúan, pero si van para la izquierda o si van para la derecha, pues es muy difícil de definir. Pero lo que se ve es eso, lo que yo veo es eso. Sí, una zona por ahí más brillante, y bueno, pues. Luego me gusta porque, por ejemplo, con este de M42 y M43, hace poco anda por ahí circulando un correo de alguien que ha hecho una cartografía de M42 poniendo los nombres con los que se han ido refiriendo históricamente a las zonas. Y lo pongo al lado de la cartografía y lo que os decía, yo he dibujado lo que he visto y luego resulta que están en el dibujo muchas de las cosas que están ahí, como ese trance oscuro que hay por ahí y esas cosas y el trapecio ahí, y bueno, pues esta tengo que procesarla un poquito mejor porque no acaba de verse todo lo que se ve en el papel, de verdad. Cúmulos abiertos, como este de 50 me parece que está en el unicornio, como a los pies del unicornio, por ahí. M52, con las estrellas muy débiles, muchas estrellas muy débiles. La anular de la lira. También este dibujo, pues dices, ¿qué tontería de dibujo? Digo, pues justo lo que veo cuando miro por los pies, es que no se ve otra cosa, se ve eso. Está bien, o sea, me sirve a mí para contarle a la gente. La gente, yo lo noto mucho en el grupo de iniciación y con las actividades que hago con chavales, siempre está acostumbrada a consumir fotografías de muy buena calidad. Entonces cuando se acercan a un telescopio, muchos se sienten desencantados. O sea, cuando nosotros nos acercábamos por primera vez a un telescopio y veías Saturno, decían, esto es la leche. Y ahora miran y dicen, ¿y dónde están los colores? Bueno, te dije poner a explicarle que una foto es una foto y lo que se ve es otra cosa distinta. Sigue habiendo gente que dice lo de esto es la leche, pero también hay gente que se va desencantada, cosa que antes no pasaba. M76, esta es la otra grande, la que está en la pequeña, la que está ahí en Perseo. Este es el 103, que es un cúmulo que a mí me gusta mucho. Y aquí yo anoté, esta estrella es roja, y entonces intenté darle un maticillo roja, o con el Photoshop. Aquí no se ve porque el rojo se lo come el cable este que hace que se vea todo verde. Un maticillo nada más. Sol. Este verano dibujé el sol por primera vez. Estaba en un campamento de monitor de astronomía y dije, le voy a demostrar a los chavales que el sol gira. Y tuve la buena suerte, como que el segundo día que nos pusimos a hacer el dibujo, el sol se quedó casi en blanco, tenía por aquí esto que andaba desapareciendo por ese borde, y por ahí empezaba a aparecer otro, y al cabo de la semana aquello parecía un dálmata, y entonces quedó muy bien, porque se vio muy bien cómo giraban, cómo evolucionaban los grupos de manchas y todo a la vez, y esto está hecho con ninguno de los lápices que he contado, sino con un lápiz de escribir puro y duro, y así con el dedo, y dibujos de 10 minutos. ¿Y qué equipo usé para observar? Un Venuscope de esos que son de cartón con un tubo así atravesado y un espejito atrás que te devuelve la imagen para arriba para que lo viesen todos los chavales a la vez. O sea que se pueden hacer cosas muy majas todos los días, tranquilamente. Tampoco es un dibujo muy grande porque lo hacía así con un vaso, que a mí me hubiese gustado dibujarlo más grande, pero no tenía ni sitio ni medios para hacerlo. Y ahí está, alrededor de Santiago. Ahí está. Y me quedé, digo, pues hay que intentarlo. Era la primera vez que lo intentaba con el sol y hay que intentarlo porque dio la casualidad primero que era en Galicia y estaba despejado, cosa que era de agradecer, aunque la zona de Galicia que estuve yo no es muy nublada. Y luego el sol se portó como un caballero y nos mostró unas caras muy diferentes en muy pocos días. Y bueno, pues ahí está. Y se acabó. No hay más. Británica, bueno, lo que queráis, comentarios, que os animéis a dibujar, para que hay muchas cosas que hacer y que incluso los que sois muy veteranos en la afición vais a redescubrirlas. ¿Cómo es la mesa donde te pones para sujetar el cuadro? Pues la llevo siempre encima. Yo me siento así en mi banquetita, con mi
cuaderno así, ya te digo, como el telescopio con la nariz. No uso mesa. Cuando hago la luna, como el papel ese no va en un cuaderno, llevo un tablero cogido con pinzas, que a veces me lo pongo así y a veces cojo una escalera en mano. Como la luna la dibujas en casa y puedes tener el flexo encendido y todo lo que te dé la gana, porque la adaptación a la oscuridad ya no pinta nada, pues ahí sí que me cojo un tablero y lo pongo según a qué altura esté trabajando, o en un caballete que tengo así, de que no me acuerdo dónde lo mangué, pero no recuerdo haberlo comprado nunca, o en una escalera de mano así cogida, así con una sabra, con unos pulpos por detrás de la escalera para tenerlo a la altura que yo quiero. Pero eso para formato grande. Lo otro es un cuaderno y lo tengo aquí. Siempre estoy diciendo que me voy a hacer un atrillito que va con la base del Dobson para que me salga a todas partes, pero nunca lo hago. Alguna cosilla. ¿Qué tiene más dificultad, dibujar en cartulina negra o en blanca? En cartulina negra es muy difícil. Yo he desistido de hacerlo, excepto lo de la luna, pero porque no es cartulina y porque no son estrellas. Mariano tampoco hace nada de eso. Mariano lo intentó hace 2 veranos, me parece, y llegó a la misma conclusión que yo. No, la verdad es que cuando lo hice, luego también cuando le di para fijarlo, porque el problema que tiene es que se cae, entonces le tienes que dar lo de fijar, y cuando le das el fijador, quizá a lo mejor porque le di demasiado cerca, yo creo que no, le di lejos, entonces cambia la tonalidad, es decir, no queda tal cual tú lo has hecho, entonces te va cambiando la tonalidad y la verdad es que, joder, te haces un dibujo, le pegas y para fijarlo y dices, madre mía, si lo he fastidiado. La verdad es que a mí no me gusta tampoco mucho dibujar Mira, el papel negro con técnicas blancas, excepto para la luna con el Conté, tiene 2 problemas. Uno es el propio papel negro. En una cartulina, la cartulina guarro esa que te venden para las manualidades de los chavales, ahí es muy difícil dibujar porque es muy pulida, tiene mucho brillo además. Entonces si te vas a un papel negro, por ejemplo, que uso yo para la luna, tiene mucho grano y entonces no tienes precisión. Y luego el medio con el que dibujas, un lápiz blanco puede ser de 2 tipos. Uno graso, que tienes que taladrar el papel para que le haga una marca, o uno de pastel, que son como los pasteles de pintar, pero metidos en un lápiz, que lo que pasa es que se cae con la respiración, haces así y se va, la mitad se te va el papel para abajo y te lo mancha, o lo manchas tú con la mano, es bastante engorroso. Y además es muy caro. Y yo insisto, esto la gracia que tiene es que es barato. Estamos hablando de cosas que si no las tenéis en casa, no te tienes que gastar mucho dinero. Si empiezas a decir, oye, que este portamina, que tal, y que lo pongo aquí, se me cae para acá, que yo eso lo hago, pero vamos, eso son 1.100 personales. Pero que no debo hablar aquí. ¿Alguna cosilla más? ¿Te pones normalmente con otro trocito de papel para poner la mano encima o siempre vas con la mano? Cuando dibujo en el telescopio soy muy guarro y mis dibujos son una guarrería. O sea, yo cuando dibujo en casa, vamos, tengo un papel con un cuadrado así y ese está ahí, va tapando el otro y nunca me apoyo. Pero en el campo no te puedes permitir esas. Ya os digo, con la mano izquierda dibujo y con la mano derecha hago absolutamente todo lo demás, hasta sujetar la linterna, porque antes iba con el frontal, pero no me gustaba la sensación del frontal, entonces ahora sujeto el cuaderno y la linterna así con una mano y me da la luz así rasante justo por encima de donde tengo el lápiz y lo voy viendo mejor. Tampoco es una técnica muy sucia, porque no estoy manchando mucho el papel. El problema de la mano es que se te mancha esto con el grafito, pero no tiene tanto grafito el papel. Y cuando haces la luna, pues es un dibujo muy grande y entonces lo haces así desde enfrente, no apoyas nunca el papel, la mano en el papel. De todos modos, si te has fijado en la diapositiva que he puesto de cómo agarro el lápiz para dibujar, lo normal es que no apoye la mano en el papel. Lo normal, pero a veces no puedo. Y los dibujos, pues bueno, gracias al Photoshop les quitan la guarrería y se ven muy bien, pero a mí un dibujo que está sucio y manchado también me habla del día que lo estuve haciendo y me resulta agradable. Yo insisto, mis dibujos, el procesado de Photoshop es para enseñárselo a las mamás y esas cosas y decir, mira lo que he hecho. Pero el dibujo en sí es lo que a mí me gusta y el dibujo es mío y es de mi cuaderno y no es para nadie más. Yo os los enseño aquí porque somos compañeros y para que también le perdáis el respeto un poco. Digo, no, es que el dibujo en sí pues, es un círculo con 4 puntos pintados dentro, es que no tiene nada más. A fin de cuentas, eso son las estrellas.
estrellas, 4 puntos. ¿Alguna cosita? Yo no sé si, porque he llegado tarde, me imagino que lo habrás hablado, lo habréis hablado antes, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que cuando te acostumbras a dibujar, te das cuenta de que cuando tú observas o cuando ves un objeto, yo tengo ahora mismo una montura que es Dawson, o sea, he visto un montón de objetos, pero realmente los únicos objetos que he observado han sido los que he dibujado. Es decir, los otros los ves y no soy capaz, bueno, a lo mejor es un problema mío, ¿no? Por mucho tiempo que yo esté mirando un objeto, porque me puedo tirar a lo mejor, yo qué sé, pues bastante tiempo mirando, nunca llegas a captar realmente lo que es ese objeto hasta que no te pones a pintarlo, porque el ponerte a pintarlo es sacar ese difuminado que hablaba Jorge, ¿no? Es decir, bueno, ahí esto se ve un poco más, eso se ve un poco menos, y entonces te obliga a hacer una, llamémoslo así, como un análisis de lo que tú estás viendo por el ocular, que difícilmente lo puedes hacer, por lo menos en mi caso, difícilmente lo puedes hacer cuando simplemente lo estás mirando. Es decir, si miras una cosa y lo tienes que plasmar, tiene que quedarte muy claro en la mente lo que has hecho. Yo normalmente cuando voy, o sea, por lo menos para mí, me queda tan claro que yo nunca hago los partes en el campo, o sea, no escribo. En el campo no escribo lo que he estado viendo. Sí que lo suelo hacer al día siguiente cuando lo veo. Y cuando estoy con el dibujo, realmente, porque como lo has mamado tanto, te sale. Es decir, esta zona que está hacia el norte estaba más oscura, más no sé qué. Es decir, que no te hace, que se te queda grabado de tal forma, evidentemente si lo dejas para una semana, pues entonces ya no, ¿no? Pero si lo haces al día siguiente, se te queda totalmente grabado en la mente porque has estado mucho tiempo trabajando con ello y lo has estado viendo. O sea, porque a lo mejor para hacer un dibujo, pues yo qué sé, pues te tiras media hora o 40 minutos, ¿no? Algunas veces hasta una hora te tiras haciendo un dibujo. Entonces 1 hora viendo un objeto, yo soy incapaz, si no tengo que dibujar, soy incapaz de tirarme tanto tiempo mirando, porque entre otras cosas que me aburre. Por ahí hemos empezado. Me aburre. Yo creo que es sobre todo el esfuerzo de lo que estoy viendo aquí, plasmarlo aquí, no el mismo hecho de dibujar, de hacerlo con la mano, sino el gesto de hacer así, y ahora lo tengo que seguir viendo cuando haya dejado de mirarlo, es el que te hace que realmente analices a fondo lo que estás dibujando. El dibujo es una herramienta para la astronomía y para lo que sea. Aprender a dibujar es aprender a fijarte. Por ejemplo, bueno, para los que no lo sepáis, yo estudié arquitectura. Dice, ¿para qué le sirve a un arquitecto el estarse 2 años pintando a la puñetera Venus de Milo? Pues mira, sirve para que cuando yo entre por aquí diga, esa pared está torcida. Digo, joder, es que tienes un ojo, te va justo a lo que está torcido, está todo lo demás derecho. Digo, ya, para eso me he tirado yo 2 años pintando a la Venus, para entrar por aquí y decir, aquello está torcido. Entonces, el ejercicio de análisis, esa gimnasia, es de, me he fijado, me he tenido que fijar mucho, saco relaciones automáticamente entre la distancia entre los puntos. Mirad, en el campamento ese que estuve este verano, fue una experiencia muy bonita, fue muy divertida. Además de tener chavales, pues aquello era un albergue y pasaba por allí gente. Y estaba allí pues uno de los organizadores, que tú le conoces, y estábamos una noche que ya no había chavales, entre 2 grupos de chavales, venga, vamos a sacar el Dawson y nos ponemos allí, nos ponemos a mirar. Y viene uno que andaba por allí, un motero que andaba alojado en el albergue, que había ido a ver Galicia en solitario y se había ido con su moto. Ese señor, casualidad de la vida, había estudiado arquitectura también como yo, debemos tener un imán, y lo había estudiado en Madrid, pero a mí me sonaba su cara. Íbamos con un Dawson pequeñito, un 8 pulgadas de estos. Y yo, tal, y bueno, pues venga, vamos a ver la angular de la lira, a ver si se le ve el agujerito o no se le ve el agujerito. Ahí está, no sé qué. El otro hombre físico de opinión y organizador de grandes eventos astronómicos en Galicia, eso, mira, joder, es que no veo el agujero. El motero, que no había mirado en su vida por un telescopio, ah, sí, mira, tiene un agujero ahí, no sé qué tal. El otro estaba alucinando, ¿cómo está? Pero, joder, me turbo, es que tienes que dibujar más. Mirar menos y dibujar más. ¿Por qué? Porque cuando dibujas más, miras y ves las cosas. Es algo que te sale solo, para todo.
Este no no tenía ni la más mínima curiosidad por la astronomía. Nos vio allí mirando y dijo, pues me voy a acercar a ver qué sé. No había ido allá a observar nada. Y bueno, pues eso, porque si os gusta cualquier otra cosa, pues también. Igual que para jugar al fútbol hay que darle patas al balón, para ver cosas hay que dibujarlo. Mucho. Y sin miedo. Y sin miedo. A mí esa frase de yo no sé dibujar. ¿Y aquí quién te ha dicho eso? Todo el mundo sabe. No sé que tengas algún serio problema de que no sepas llevar el lápiz o que tengas todo el mundo sabe dibujar. Aquí ya no está, pero hace poco por ahí que lo hizo mi hijo cuando tenía 4 años. Y yo me digo, ¿no? Un niño de 4 años, pues mira, dibujó Júpiter como lo vio con el telescopio, no había visto una foto de la mancha roja ni nada, y tú un disco así, pues eso, Júpiter. Además los niños ya sabéis que era. Lo que me sorprende del dibujo es que lo hacemos en negativo. Y no nos cuesta nada. Que no nos importa que sea negativo. Lo vemos todo exactamente igual y lo identificamos en el cielo perfectamente. A mí eso es algo que también me llama, que uno piensa, esto es una gimnasia mental muy difícil. ¿Qué va? Está chupado. O sea, donde tú ves más claro, pintas más oscuro y te sale solo, sin pensarlo. Es una cosa, yo también digo, por eso te haces el experimento de no voy a pintar en blanco sobre papel negro para que se parezca más. Dificilísimo. En cambio, el otro es donde más veo, más aprieto el lápiz. Ya está, así de fácil. Racapum, y sale. Y luego lo escaneas y dices, es que es igual que lo que di. Le das así, haces el negativo y dices, es que es igualito que lo que se ve. Es la misma sensación, es la misma... Pero sí, realmente debe tener algún mecanismo el cerebro para hacer eso sin que te cueste esfuerzo. Porque, por ejemplo, intentas escribir de derecha a izquierda y no te sale. Es una cosa que... No sé si será que lo llevamos de cuando íbamos a la escuela de esas de antes, que había una pizarra que era negra y se escribía en blanco encima de ella, yo que sé, a lo mejor va por ahí, pero ya está. Que sí, es verdad, mecanismo extraño que tiene ahí el cerebro, que no está ni con el suelo. Nos vamos. Sábado, día 22, Luis de Bocelli va a dar una conferencia con un cosmólogo en el Ateneo de Madrid. Sabéis dónde está el Ateneo, cerca de la Plaza Santana, y es a las 11:30 de la mañana, el próximo sábado. Llego porque lo sepáis, o sea, de cosmología. Tierra del pueblo. Desde esa ¿para qué?